Hola amantes de la historia, aquí estoy de nuevo. En esta ocasión vamos a ir un poquito más profundo en el periodo de la historia conocido como la Edad Media. Si no te has visto la parte 1, te invito a darte una vueltita por mi canal y allí lo vas a encontrar. Con la formación de los reinos germanos en los territorios del Imperio Romano, comenzó una nueva etapa de la historia, conocida como la Edad Media. Esta etapa se dividió en dos partes. Veamos. La Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media se caracterizó por lo rural y el feudalismo. Cuando hablo de lo rural me estoy refiriendo a un sistema basado en el intercambio de servicios por tierras. Es decir, ya sabemos que se dio el sistema feudal y que los vasallos trabajaban para un señor feudal a cambio de protección y eso debían rendir un tributo. Por esto, este periodo se caracterizó por lo rural y el feudalismo. Ya la Baja Edad Media entonces creció el comercio. Cuando digo que creció el comercio, digo que se expandió por todo el continente. Debemos recordar que cuando hablo de comercio me estoy refiriendo a la compra y venta de productos o bienes o servicios. Y luego se desarrolló un sistema económico llamado mercantilismo. El mercantilismo facilitaba el intercambio de las mercancías por toda Europa a través de acuerdos comerciales. Ahora vamos a conocer un poco cómo era la vida durante la Edad Media. En el primer lugar tenemos los señores feudales vivían en castillos, estos se ocupaban de la guerra y la cacería y la mayoría de la población vivía en un medio rural y se dedicaba a las labores del campo. Los campesinos pagaban tributo al señor feudal. Estos eran una población muy pobre y recogían los frutos y pagaban tributos de este trabajo al señor feudal. Al principio vivían en casas aisladas en medio de las tierras y ya a partir del siglo XI se organizaron en aldeas cerca de la iglesia o del castillo feudal. A su alrededor estaban las tierras cultivadas en las que ellos trabajaban. En tercer lugar tenemos que las actividades económicas más importantes fueron la agricultura y la cría de ganado. Cuando hablamos de agricultura hablamos de el trabajo de la tierra, de sembrar y cosechar, y la cría de ganado, del ganado bovino. Además, tenemos que la relación de la iglesia con todas las actividades cotidianas fue muy importante. Cuando hablo importante es porque toda la población y la sociedad medieval fue cristiana. Por lo tanto, la iglesia era una parte principal del trabajo y la vida en el pueblo, ya que en esta época todas las actividades que se practicaban en los días festivos eran funerales, entierros, bautizos, matrimonios, el tiempo de la fiesta, ya si había paz o había guerra, era marcado por la iglesia. Los nombres incluso de las personas, las campanas de la iglesia regulaban el horario de ir a trabajar, de las horas de descanso, todo lo definía la iglesia. Además, la iglesia se encargó de muchas labores sociales, pues se construyeron muchísimos monasterios, conventos, parroquias, grandes edificios en los que vivían los monjes y las monjas. Ahora vamos a conocer un poquito sobre el cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo, hablamos de un movimiento o una religión que tuvo origen en esta época, ya que la influencia de la Iglesia Católica fue creciendo hasta instituirse como la religión que conocemos hoy en día. Cuando hablamos de Iglesia Católica, hablamos específicamente del cristianismo como religión principal, y cuando hablamos de cristianismo nos estamos refiriendo a la creencia de Jesucristo. Durante la Edad Media, la sociedad europea vivió bajo la influencia totalmente de la Iglesia, pues casi todo el continente, y me estoy refiriendo a Europa, era cristiano. Fue así entonces que nació el concepto de cristianismo, una sociedad unida completamente por la fe, y se instituyó la Iglesia como una institución hasta nuestros días. La Iglesia era la única institución organizada de alcance internacional, es decir, que tenía poder incluso fuera de este continente. Su riqueza y su influencia sobre la población le dieron muchísimo poder. El poder económico también, aparte del religioso, era enorme porque poseían grandes extensiones de tierra y propiedades, además de que hacían donaciones y recibían donaciones en el diezmo
que era una contribución obligatoria por todas las personas del pueblo, y todo el mundo debía dar una décima parte de sus ganancias. La cabeza de la iglesia era el Papa, quien también gobernaba un estado propio llamado los estados pontificios. La influencia de la iglesia no era únicamente religiosa, por lo visto, sino que también tenía gran poder económico y hasta político. Continuamos. Ya instaurado como una religión muy poderosa, vamos a ver cómo el cristianismo se expande por todo el continente y llegando incluso a otros continentes. El primer paso fue en el 711, cuando los cristianos tuvieron la idea de someter a todos los que no eran creyentes, que ellos le llamaban paganos e infieles. La invasión de la península ibérica por parte de los árabes le dio esa idea y esto motivó a una gran lucha de reconquista llamada las Cruzadas, que más adelante vamos a profundizar. Ya en el 311 se promulgó la libertad de cultos. Esto lo hizo un emperador romano llamado Constantino, que mediante el edicto de Milán en el año 313 se hizo una persecución, pues el mismo Constantino se convirtió al cristianismo. Esto le dio un gran impulso a la expansión de esta religión, pues el emperador apoyó la construcción de iglesias y liberó de impuestos a los sacerdotes cristianos. Ya entonces, en el 380 se instituyó el cristianismo como la religión oficial de todo el imperio. Esto entonces dio paso a que en el 1000 la mayor parte de la población de Europa se había convertido al cristianismo y se conocía como cristiandad a todos esos territorios. Ese cristianismo también se extendió fuera de Europa con las cruzadas, que ahora vamos a conocer un poco más. Las cruzadas fueron grandes expediciones militares que emprendieron los estados cristianos de la Europa medieval hacia Oriente Medio. Esas movilizaciones recibieron el nombre de cruzadas porque sus integrantes cosían en su ropa una cruz de tela que los identificaba como cristianos. Las cruzadas que se efectuaron hasta el siglo XIII también obedecían a las siguientes causas: aumento de la población, que provocó la búsqueda de nuevas tierras y nuevos horizontes para este continente. La presencia de los turcos en Palestina, o en la Tierra Santa como ellos le llamaban, que amenazaba con su expansión al Imperio bizantino y a los estados de Europa occidental. La necesidad del papado de afianzar su poder ante el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de llevar en un sentido religioso el espíritu guerrero de los caballeros, reemplazando la guerra entre los cristianos por una lucha contra los musulmanes. Algunas de las consecuencias fueron establecimiento de 4 estados cristianos en el Oriente. El más importante fue el Reino de Jerusalén, el restablecimiento del comercio entre Oriente y Occidente, lo que benefició a las ciudades italianas. El poder bizantino quedó muy debilitado. Pérdida del poder de los señores feudales y el surgimiento de la monarquía, pues estos eran los que se encargaban de prácticamente controlar a la población, y como los señores feudales se endeudaron como en esas guerras y las cruzadas fracasaron, perdieron sus fortunas. Entonces esto fortaleció el sistema de gobierno monárquico, que es el gobierno por reyes. Además de esto, se acentuó el odio y las diferencias entre los cristianos y los bizantinos. Cuando hablo de esto, hablo de Roma y el Imperio bizantino. Esto hizo que hasta apareciera una total enemistad y desapareciera toda la tolerancia que caracterizó esa civilización, y surgieron entonces grupos islámicos más radicales, es decir, que el Islam totalmente marcó su enemistad con los cristianos. Hasta la próxima, amigos. Espero que hayan podido comprender un poco más sobre este periodo de tiempo de la historia. Todavía nos falta conocer un poquito sobre los surgimientos culturales que se dieron en esta época, pero eso será en otro video.
Nos vemos.